Vamos a iniciar con nuestra clase donde nos quedamos el día de ayer. Una disculpa, ayer en la tarde recibí varios mensajes, pero ya en la tarde se me complicó y tuve que estar complicada y ya no pude respondérselos, pero de los que me escribieron ayer, algunas dudas de sus tareas, ahorita en el transcurso de la mañana me pongo de acuerdo, bueno, no me acuerdo, sino al corriente con todas sus preguntas y se las contesto ahorita en el transcurso de la mañana temprano. Después de las 8 ya me pongo a hacer eso y se las voy contestando los que tenían algunas dudas de la tarea para hoy. Entonces, mil disculpas que ayer ya no les pude contestar, pero ahorita en el transcurso de la mañana les contesto a todos los que fueron como 3, 4 que me estuvieron hablando ayer, pero ayer ya tuve problemas en la tarde. Entonces, bueno, vamos a continuar. Si no hay otro comentario o duda, voy a continuar con el tema que estábamos viendo, que es en lo referente a los dispositivos de flujo y al balance de energía en este tipo de dispositivos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ir viendo cómo se reduce el balance de energía y de ahí entonces nosotros podemos hacer cálculos. Por el momento estamos haciendo simples cálculos o después los iremos haciendo más rigurosamente conforme vayamos avanzando con las ecuaciones de estado y nuestro conocimiento con las propiedades de las sustancias. Entonces vamos a ir conociendo cada uno de estos dispositivos y viendo cuáles son los principios básicos en los que se rigen y cuáles aplican para irlos agrupando en sectores que tengan más o menos el mismo funcionamiento. Entonces ayer vimos lo que eran las toberas o los difusores, en los cuales la energía cinética era lo importante porque lo que hacíamos era un cambio de presión con respecto a los cambios de velocidades en el sistema. Ahorita nos quedamos viendo lo que son el grupo importante de los que son que van a tener cambio en la presión, pero en este caso van a generar trabajo o necesitar trabajo. Entonces estamos en el grupo de todos aquellos dispositivos que tienen trabajo de eje, como son las bombas, los compresores y las turbinas. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es un cambio de presión, pero va a ser dependiendo de si incrementamos el trabajo, o sea, agregamos el trabajo al sistema o el sistema produce trabajo a partir de ese cambio de presión. Entonces, vamos a tener compresores, vamos a tener bombas y vamos a tener turbinas. Un grupo importante de los equipos de flujo. Entonces, ya vimos que en este tipo de equipos, la energía cinética puede o no ser importante, pero por el momento la despreciaremos. Y luego la energía potencial y el calor no serán tan significativos. Entonces, generalmente en todos los equipos de este grupo, la ecuación de energía va a estar en función de que el cambio de la entalpía va a ser igual al trabajo de eje producido. Entonces, dependiendo de cómo esté nuestro sistema, nosotros podremos entonces emplear esta ecuación. Podemos tener una ecuación simple y de ahí, en base a diferentes condiciones, podemos ir dimensionando o viendo el tamaño de nuestros equipos, que es a lo que queremos llegar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo típico de una turbina. Recordando que una turbina es un equipo en el cual vamos a tener que administrar un fluido a alta presión y lo que va a hacer es que va a disminuir la presión. En ese cambio de presión lo que va a generar es un trabajo. Entonces, en este caso tenemos una turbina que tiene un flujo de argón iniciando 900 kilopascales y 450 grados centígrados. Tenemos una velocidad de 80 metros por segundo y se va a alimentar a una turbina que opera adiabáticamente. En este caso sí nos dicen que la turbina es adiabática. Entonces, por default ya vamos a saber que Q es igual a 0. Las turbinas la mayoría de las veces serán adiabáticas. Entonces, a menos de que les digan que consideren un flujo de calor, vamos a decir que las turbinas son adiabáticas, ¿sí? Y en este caso vamos a tener una caída de presión, por lo tanto, el flujo de salida estará a 500 kilopascales con una velocidad de 150 metros por segundo. Incrementamos la velocidad, disminuimos la presión.
Entonces, nos dan el área de flujo de la alimentación de 60 centímetros cuadrados. Ese es digamos, el diámetro, bueno, el área que tiene el orificio de entrada. Recuerden que con eso y las velocidades podemos hacer cálculos de la masa, y si la turbina entrega una potencia, ¿qué quiere decir? Acuérdense que con el cambio de la presión vamos a generar trabajo. Entonces quiere decir que vamos a generar 200 kilowatts. ¿Por qué se llama potencia? Porque el flujo de trabajo es la potencia. O sea, el trabajo es energía y se mide en joules. La potencia es flujo de trabajo y se mide en joules por segundo o en watts. Entonces, cuando están hablando, esa es la diferencia. Por eso dice entrega una potencia. Quiere decir que ese cambio de presión nos va a generar una potencia de 250 kilowatts. O sea, este cambio de presión podemos entonces obtener 250 kilowatts de trabajo en flujo, por eso está en kilowatts. Entonces, si eso es así, necesitamos conocer la temperatura de salida, y en este caso vamos a hacerlo, como les decía, como fuera un gas ideal, con un CP constante, y ya nos dan el CP. Entonces, esto es un cálculo de la temperatura a la que tendremos que tener, recordando que es un gas ideal el argón. Entonces, esto puede cambiar si ustedes no consideran que sea gas ideal y si el CP no es constante. Entonces sería un cálculo más riguroso. Entonces vamos a empezar con los cálculos simples considerando ideal. Entonces, como siempre, vamos a tener este proceso, el balance de energía completo, y vamos a ir viendo. Observemos que en este caso nos dejaron las velocidades. Como tenemos el cambio de velocidades, podemos calcular el cambio de la energía cinética que está afectando. Si ustedes no tienen la velocidad, pueden considerar que este cambio va a ser cero, pero ahorita vamos a ver en realidad, como nos están dando, la idea de este problema es dimensionar cuánto es la contribución de la energía cinética al sistema. Entonces vamos a considerar que la energía potencial sí va a ser despreciable, y ahí vamos a decir que también es un proceso adiabático, entonces Q es despreciable. Entonces solo nos va a quedar que el cambio de la energía cinética, el cambio de la entalpía es igual al trabajo, ¿sí? Entonces vamos a decir que este trabaja de eje. Ahora recuerden que esta ecuación de balance que tenemos aquí está en función de flujo másico, o sea que estamos hablando de joules por kilo, y entonces tenemos una potencia en joules por segundo, entonces por eso la vamos a dividir entre la masa. El flujo másico lo podemos calcular en función de, como nos están diciendo que es un gas ideal, podemos calcular en este caso es como la densidad, que es la masa por la presión por RT1. Esta es la ecuación de estado empleada, que es la ecuación de gas ideal, por el área del orificio por la velocidad. Entonces, con eso, como yo les decía, con el diámetro o con el área del orificio de entrada, con la velocidad que lleva y su ecuación de estado, ustedes pueden calcular el flujo másico. Entonces, en estas condiciones que ya tenemos la presión, el peso molecular, la ley de los gases ideales, la temperatura, el área en el cual pasa y a qué velocidad, podemos calcular un flujo másico. Entonces ya podemos convertir nuestra potencia que nos dieron en watts, la podemos convertir a joules por kilo para ponerlo aquí en joules por kilo. Esta ecuación toda está está en energía por kilo, ¿ok? Entonces, no necesariamente tienen que usar esta ecuación, sino pueden utilizar la ecuación de flujo y les dará lo mismo. Solamente lo que es importante es que siempre hagan un análisis dimensional para saber en qué unidades pueden usarla. A final de cuentas, si quieren usar aquí en watts, tendrán que multiplicar todo por la masa, que a final de cuentas es lo mismo. Entonces, siempre nada más procuren hacer un análisis dimensional y decidir en qué unidades van a trabajar, y entonces tendrán el mismo resultado. Pero nada más hay que estar seguros que estemos analizando todo en las mismas unidades. Entonces, aquí tenemos el trabajo de eje, que ya entonces, de aquí calculamos el trabajo de eje ya con la masa, y luego de aquí vamos a tener el delta H, que es igual al trabajo de eje, menos el cambio de la energía cinética. Como tenemos el cambio de las velocidades, entonces ya podemos calcularlo. Entonces, observen aquí
El delta H es igual al trabajo de eje menos la energía. Si estos son 86 y estos son 95 el resultado, más o menos, entonces estamos pensando que esta contribución es del 9 más o menos. Si estos son 86,000, más o menos con 9,000 me van a dar los 95,000. Entonces, si el delta H es 95, quiere decir que el 10% está contribuyendo a la energía cinética. Entonces, ese sería el error que tendrían si ustedes no consideran el cambio de la energía cinética. Ustedes dirían que nada más el trabajo será igual al delta H y sus resultados serían 86, no 95,000. Entonces, ese es a veces, en este caso, como les decía, de las turbinas, es por eso importante este cambio de velocidad. En bombas o en flujo de líquidos no es tan importante, pero en turbinas donde hay cambio de presión importante, siempre la velocidad tendrá una contribución, mire, más o menos del 10%, 9%. Entonces, a veces importante, y si ya tienen un cálculo más riguroso, pues incluirla. Entonces, si el delta H ya tenemos cuánto vale y SP por T2 menos T1, pues entonces podemos calcular la temperatura 2. Como ya sabemos cuánto es delta H, SP y temperatura 1, pues nada más calculamos la temperatura 2. 540 Kelvin. Observen entonces qué le pasó a la temperatura. Como teníamos 723, vamos a quedar en 500. ¿Qué quiere decir? Disminuimos la presión, disminuimos la temperatura e incrementamos la velocidad. Esas son las condiciones que tienen que ver qué pasa cuando tienen una diferencia en las presiones y más o menos saber qué temperatura les debe de resultar al final, ¿no? Si están haciendo bien los cálculos, tienen que tener una temperatura menor. Como están haciendo un proceso ideal, esta es la temperatura mínima que pueden obtener. En realidad, si hacen un proceso real, esta temperatura será mayor. Entonces, este es como el inicio de un cálculo básico en el cual ustedes dirán, bueno, lo máximo voy a tener 540 y el trabajo máximo que voy a obtener es ese, porque estoy en condiciones ideales. Entonces, este es el caso cuando ya consideré la energía cinética. Aquí nos dice, hacemos un ejemplo, si no hubiéramos considerado la energía cinética, como les comenté al principio, y solo hubiéramos considerado los 86,000 del trabajo, la temperatura sería en 555, o sea, más alta. Entonces, esto estás hablando de 15 grados Kelvin, o sea, un 2,86 de diferencia en la temperatura. Entonces, esos grados están 15 grados Kelvin, ¿no? Que es en realidad poquito comparado si ya lo ponen en centígrados. Entonces, ese efecto es la diferencia que tendrán o el error que tendrán si no hubieran calculado la energía cinética. Por eso, dependiendo de la rigurosidad que quieran en sus cálculos y en el momento en el cual estén haciendo los cálculos, serán o no más rigurosos. Y necesitarán o no hacer este cálculo de la mejor manera. ¿Cómo podemos decidir qué podemos utilizar y hasta dónde podemos llegar en los cálculos de ingeniería? Todo depende de qué estén haciendo. El proceso de cálculo de ingeniería tiene varios pasos. Entonces, si ustedes están haciendo imagínense que tienen una idea y dicen, bueno, voy a hacer este proceso y obviamente lo que yo quiero es tener una materia prima y obtener algo. Y voy a hacerlo en base a un proceso. Entonces, lo primero es una idea que tienes, pero en realidad esa idea es tener un rendimiento comercial, quiere decir que ya tengo unas ganancias económicas. Entonces, está muy bien mi idea, mi proceso está muy bien, pero en realidad funcionará o no funcionará. Entonces, lo primero que se hace siempre cuando van a hacer un proceso o van a realizar algo es saber si en realidad funcionará económicamente, si vale la pena hacerlo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es un cálculo o un análisis de costo-beneficio o de rendimiento de su proceso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que hacer unos cálculos rápidos para saber si en realidad funcionará. Entonces, ¿qué tanto me voy a gastar? ¿Cuánto voy a ocupar? ¿Cuánto voy a producir? Y si me va a beneficiar. Entonces, eso se llaman estudios previos.
Entonces, dentro de la idea de un desarrollo de ingeniería, tienen la primera parte que se llaman estudios previos. Esos estudios hacen cálculos rápidos. Entonces, no necesitan un cálculo tan riguroso. Hacen un cálculo fácil en donde digan, esta es mi temperatura de salida, esta es mi cantidad, yo voy a convertir tanto, si puedo producir tanto, gastándome tanto energía, si la energía me cuesta tanto, y lo tengo que vender a tanto, y entonces ya voy a tener un rendimiento. Hacen un poco de análisis económico en cuanto a valores del costo y valor del dinero a futuro, y deciden si es factible económicamente o no de hacerlo. Si estás en esa etapa de la ingeniería, no requieren un cálculo tan riguroso, por lo tanto pueden hacer cálculos como estos, simples, sin tener que complicarse tanto. Sí tendrán una diferencia, pero no tanto. Entonces, si están en esa etapa de la ingeniería, es importante hacer estos cálculos porque son rápidos sin mucho esfuerzo, pero que les van a dar una buena idea de lo que están haciendo. Después de eso, el proceso, cuando ya se decide que el proceso es económicamente factible y que se quiere hacer, entonces empiezan a hacer lo que se llama la ingeniería básica del sistema. Entonces, cuando hacen la ingeniería básica, empiezan con cálculos, ahora sí ya formales. Entonces, ahora sí voy a poner exactamente la sustancia que quiero, exactamente la ecuación de estado que requiero, tomando todas las consideraciones para poder conocer exactamente las condiciones de presión, temperatura y flujo que van a ocupar en cada una de las etapas del proceso. Entonces se realizan cálculos rigurosos y se hacen balances de materia y energía exactamente con todo lo que yo le pueda agregar. Entonces ahí es donde yo requiero ya todo mi conocimiento de ingeniería para saber cuál ecuación de estado voy a usar, si se va a considerar la energía cinética o no, y todo lo que yo quiera hacer. Y entonces ya defino mis diagramas de flujos de proceso y entonces ya lo puedo hacer. Entonces depende de en qué etapa estoy, ya sabré yo cómo hacer, cuándo decido hacer un cálculo simple o un cálculo riguroso. Y ya de ahí después sigue lo que se llama la ingeniería de detalle, que ya es para construcción. Exactamente, ya con tus hojas de proceso, ya se lo pasas a alguien más y ya define tamaño y todo lo demás. Entonces, depende de todo a lo largo del proyecto en que estés haciendo, puedes hacer cálculos de diferente rigurosidad. Entonces, por eso es importante aprender a hacer cálculos simples, digamos a mano alzada, tratas un cálculo rapidito que te diga más o menos y te estime las condiciones, pero también hay que saber hacer cálculos rigurosos, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia de tomar en cuenta esta parte de aquí o no tomarla en cuenta. ¿Qué diferencia es? Pues son 15 grados Kelvin. ¿Serán importantes 15 grados Kelvin? Pues bueno, eso también es lo que tenemos que aprender a decidir, ¿ok? Entonces, ya estos cálculos se vuelven más interesantes, más no complicados matemáticamente, pero sí importantes de entender qué estamos haciendo. Entonces, este es el cálculo de una turbina. Si se fijan, todo va a depender de nuestra ecuación de balance de energía. Esta ecuación puede cambiar y puede depender de los datos que necesitemos, porque en este caso sabíamos cuánto era el trabajo que requeríamos. Entonces, lo que necesitamos saber era qué temperatura y presión necesitamos a la salida. Pero a lo mejor tienen entrada y salida y quieren saber cuál es el trabajo o lo que sea. Pero siempre la idea es tener una ecuación y despejar la variable que no tengamos. Entonces, esa va a ser la diferencia en los problemas, pero en realidad son los mismos. Ahora, siguiendo con las máquinas de flujo que tienen cambio de presión para producir trabajo, entonces tenemos bombas y tenemos turbinas, tenemos compresores. Y ahorita vamos a ver algo que es típico en este tipo de equipos. Estamos dentro de los mismos, de que cambian presión para producir trabajo. Entonces, en realidad tenemos una máquina que es más o menos un ciclo de Carnot. Este tipo de máquinas son las que siempre se ocupan cuando tienen una expansión de gases para hacer trabajar en un eje. Entonces, no necesariamente quiere decir que es un dispositivo con un paso, sino que es una serie, un ciclo, y ese ciclo me va a ofrecer un trabajo. Es lo mismo que el ciclo de Carnot. Entonces, esta es una máquina ideal, pistón cilindro o bomba de pistón cilindro. Quiere decir que es una
bomba en el cual ustedes lo que van a hacer es que va a entrar un gas a presión. Ustedes imagínense que tienen esto que está vacío. Y entonces, como esto está vacío, ustedes van a abrir una válvula y van a dejar entrar gas a alta presión. Entonces, ese gas a alta presión se va a expandir y va a mover este cilindro, digamos, este émbolo, y eso se va a mover. Ese movimiento de expansión va a hacer que gire este eje. Y luego este se comprime y luego el gas sale. Y sale gas a baja presión. Entonces, abren la válvula, entra, cierran la válvula, sale. Y así se van. Y esa es lo que hace es que se mueva el émbolo y hace que se realice el trabajo. Entonces, este ciclo es típico para cualquier máquina, cilindro o bomba pistón donde hace que se produzca un trabajo con un cambio de presión. No es en realidad un solo paso, sino son, digamos, 3 o 4 pasos en el proceso que hace el ciclo. Entonces, lo que se hace es que se tiene ya digamos, se hace el balance para esta máquina en general y lo pueden emplear para cuando tengan este trabajo. Entonces, este es les digo, en este caso lo vamos a poner ideal, pero se puede expandir a cualquier ecuación de estado. Entonces, obviamente, suponemos que son dispositivos que no tienen fricción o están bien aislados, por eso es ideal. Como una máquina producir trabajo a través de un gas de alta presión. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Estos son los pasos. Déjenme hacerlo un poquito más chiquito para que me quepa aquí. Ay, no más que no quepa. Ok. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Miren. Vamos a tener 1, abre la válvula, luego 2, se expande el gas y luego se vuelve a abrir la válvula para que salga el gas y luego se cierra, ¿ok? Entonces, entra gas, se expande, abren la válvula otra vez, sale el gas a baja presión y se cierra la válvula. Y entonces es abrir y cerrar válvulas, es como cualquier bomba de pistones. Entonces, esto, ¿cómo nos generaría en un diagrama PV? Entonces, es importante que los procesos los imaginen en un diagrama, ya puede ser en un diagrama PV, TV o cualquiera que sea importante. Si ustedes lo ven en un diagrama, es muy visual y es fácil de entender. Entonces, generalmente en termodinámica, cuando vean un proceso, siempre lo van a plantear en un diagrama. Entonces, paso 1, abran la válvula. O sea, imagínense que no tiene nada. Entonces, si están a una presión entonces están aquí. Y fíjense cómo estoy en volumen 0, porque está vacío el cilindro, ¿ok? Entonces el cilindro está vacío, entonces estoy yo aquí, presión 1, ¿ok? Abro la válvula y entonces a esa presión voy a llenar hasta un volumen. Entonces fíjense cómo cambié de volumen 0 a volumen 1 a una presión constante, un cambio de volumen. Eso nada más es este rectángulo de aquí. El de 0 a B1 a presión constante es un rectángulo, ¿sí? P por delta B. Esa sería mi ecuación para calcular el trabajo que tengo aquí. P en este caso es un volumen 1 porque el volumen 2, o sea, el volumen inicial era 0. Entonces, volumen 1 menos 0 me queda volumen 1. Entonces, ya tengo cuánto vale este pedacito. Abrí mi válvula. Y luego lo expando. ¿Qué quiere decir? Que paso del volumen 1 al volumen 2. ¿Qué pasa cuando expando? Cambia la presión 1 a presión 2 y me bajo por aquí, ¿sí? Entonces, esta área, ahora ya tengo un trabajo que está debajo de la curva hasta acá, ¿sí? Entonces, toda esa área de volumen 1 a volumen 2 por PdB, de aquí, toda esa. Y luego, ya que tengo aquí, lo voy a sacar. Entonces, voy a irme desde este punto C, todo hasta este punto D, porque voy a vaciar el dispositivo. Entonces, de volumen 2 hasta volumen 1, ¿ok? Digo, volumen 0 hasta aquí. Por eso voy a tener del volumen 2 al volumen 0 y es menos P2. Y entonces tengo el área que está aquí con una trama de rayitas, ¿ok? Entonces tengo, y luego ya, pues ya cierro la válvula y entonces me queda exactamente igual que donde estaba. Entonces, este ciclo que se hace de abrir y cerrar, entrar dejo que entre el tanque, lleno a una presión, expando y vacío a una presión baja. Esos tengo 3 trabajos, este P1, que es esta área primero de aquí, y luego tengo el área que está debajo de la curva y luego tengo el otro rectángulo de abajo. Ese es el ciclo completo.
abrir, expander, vaciar, abrir, expander, vaciar, ¿ok? Entonces, ese ciclo que hace, eso cuando yo hago eso voy a girar este eje porque voy a desplazar el émbolo. Cuando yo desplazo este émbolo, tengo esta manivela que hace que gire y entonces voy a tener el trabajo de eje. Este ciclo es bien, les digo, muy típico. Entonces, ¿cómo lo puedo yo hacer? Volumen, trabajo 1, trabajo 2 y trabajo 3. Y entonces hago mi ecuación. Como les decía, tengo tres espacios o tres áreas cuando hago eso. Tengo primero mi trabajo 1 rectángulo y luego tengo toda el área de aquí a acá y luego tengo el otro. Si yo hago una y luego hago la otra, pues entonces me va a quedar este trabajo de aquí. Tengo esta, imagínense, tienen esta y luego tienen esta, la suman y luego le quitan la de abajo. Entonces, en realidad, este es el área que tienen. Este es el área que tienen que calcular y el trabajo total es toda esta área completa. Esta, fíjense que tiene una gráfica que es presión 1, presión 2, volumen 1 y con esta curva que tienen aquí. Esta es una gráfica presión, volumen. Si ustedes cambian los ejes y aquí ponen volumen contra presión, la gráfica les va a quedar así. Generalmente se grafica esta porque observen en esta primera gráfica, ¿cuál es la variable independiente? Lo que está en el eje de las X es el volumen y lo que está en el eje de las Y es la presión. Por eso mi ecuación es cambio en esta que es aquí, cambio de volumen porque la variable de la X es el volumen, si se fijan, y la función es la P, presión por el cambio de volumen. Si ustedes cambian de variable y ponen que entonces la función es el volumen y la X es la presión, entonces van a tener un cambio de presión aquí. Entonces, si la ven de esta forma, o sea, como esta forma que tienen aquí, es un cambio dB, un dB, y si lo ven en la otra forma es un dP. Generalmente, este trabajo de eje está en función de la presión, y por eso ponen este mismo espacio, es el mismo si lo ponen en función de la presión. Solamente hay que cambiar esta P2, P1, volumen 1 y volumen 2 van a ser las mismas, esta curva es el mismo comportamiento, solo cambiamos las variables. Entonces, a veces el trabajo, ¿por qué es mejor porque este es el área bajo la curva. Si usted tiene el volumen en función de la presión, puede calcularla fácilmente. Esta área de aquí, no. Si se acuerdan de cálculo integral, entonces tendrían que hacer el área de más el área de aquí. Dos integrales. En cambio, así hacen toda la integral completa. Entonces, aquí hacen esta, luego hacen esta y le quitan la otra para que les quede esta área. Es como cuando hacían en cálculo integral el cálculo de volúmenes de revolución y esas cosas. Entonces, lo más fácil es encontrar esta área, se prefiere sobre esta. Entonces, muchas veces van a cambiar la variable para que les quede el área bajo la curva completa. Pueden o no, dependiendo del tipo de problemas y de la ecuación que tengan. Observen que va a ser una ecuación de estado donde el volumen va a estar en función de la presión. Si quieren trabajar en este sentido, van a tener que trabajar con una presión en función del volumen, dependiendo de lo que estén haciendo. Entonces, como ustedes lo quieran, esta área, el trabajo de eje se va a reducir a la ecuación de volumen por cambio de presión. Y si lo hacen aquí, tienen que hacer la suma de las tres áreas, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo ustedes lo quieran trabajar, pueden hacer cambios de variable. Y ya si tenemos esta ecuación que era la que teníamos acá, pueden, les digo, trabajarla así o trabajarla con la forma de PDB y ya reacomodando cuando sabemos que es una compresión adiabática. En este caso, aquí pusimos la ecuación de gas ideal y pusimos un comportamiento adiabático y les queda esta ecuación, ¿sí? Entonces, si sustituyen este PDB para un comportamiento adiabático aquí, les va a quedar esta ecuación y hacen su álgebra correspondiente y les queda la ecuación de trabajo de eje de una máquina que tiene 3 pasos, que es esta.
Entonces, es importante ver de dónde viene y entonces es importante convertir, nada más que tengan cuidado. Esta la pueden usar cuando es un proceso ideal adiabático, ¿ok? Si no es así, hay que regresarnos desde acá e integrar con la ecuación de estado que nos corresponda, ¿ok? Entonces, esta la podemos usar en este caso. Entonces, este tipo de trabajos de ejes en esta máquina lo podemos utilizar con este tipo de ecuación. Pero mi recomendación casi siempre es mejor regresense desde el inicio, lo hagan, pero si ya la tienen aquí definida, pues la usamos, no importa. ¿Qué más? ¿Qué más era de aquí? Bueno, entonces tenemos ya nuestras ecuaciones. Aquí tengo otro ejemplo, si les, no sé si tengan dudas por el momento, comentarios, porque luego nada más hablo y no sé si ya se durmieron o si tengan alguna duda. No. ¿No? ¿Vamos bien? No se me, esto es temprano Sí, ahorita, todavía ni despertamos y fue mucha información. Pero bueno, aquí iremos avanzando poquito a poquito. La idea es que vayan viendo, vayan tomando nota y vayan observando y de aquí plantéense los problemas. Mi sugerencia es que vayan, aquí vemos los problemas así, pero ustedes háganlos, hagan en una hoja en limpio y luego hagan los ejercicios de tarea por si les va saliendo dudas, ¿no? Siempre sale ya cuando lo lean. Lean los capítulos de los libros y hagan más ejercicios y vamos teniendo dudas. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio con respecto a este tema y este tipo de dispositivos. También esta es una turbina que igual nos dan la temperatura de entrada, la presión de entrada y el flujo. En este caso nos dan el flujo másico, no nos dan velocidad y área, pero nos dan ya el flujo másico directo. Entonces también es adiabático, pero es irreversible, es importante, y descarga una presión de 150 kilopascales. Como es irreversible, ¿qué vamos a ver? Nos dice que la eficiencia es el 75% de una máquina adiabática reversible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Cuando nos dicen en realidad que el proceso es real, no, el proceso no es ideal. Al decirme esto, estoy considerando que no es ideal. Siempre lo que hay que calcular generalmente y es lo primero que podemos pensar es calculen el proceso ideal, o sea, adiabática reversible. Y como me están diciendo la eficiencia, quiere decir que lo ideal es, digamos, que lo real va a ser el 75% de lo ideal. Entonces puedo encontrar los resultados de forma irreversible calculando el ideal y solo tomando el 75% de eso. Eso quiere decir mi eficiencia. Entonces vamos a calcular lo ideal y luego para poder encontrar el irreversible, pues va a ser el 75% porque ya me están dando la eficiencia. Acuérdense que cuando me dicen en eficiencia en termodinámica es lo que en realidad pasa con respecto a la idealidad, ¿ok? Entonces, me dice, en este caso sí me dice que desprecie los cambios de la energía cinética y potencial. Calcule la temperatura a la descarga. Considere aire como gas ideal y una capacidad constante. Entonces, de igual forma, voy a tener que delta H es igual al trabajo de eje, donde delta H es igual a CP delta T. Vamos a considerar el trabajo de eje ya como lo calculamos en la ecuación anterior, ya la tenemos aquí directa. Y entonces lo único que vamos a tener que hacer es despejar la temperatura 2. En este caso, como esta es esta función de gamma nos vamos a acordar que es igual a CP en CB, nos están dando el CP, entonces con este CP podemos calcular gamma a partir de las ecuaciones básicas de la relación entre CP y CB y podemos calcular la gamma que tenemos aquí. Con esto podemos calcular el trabajo de eje y teniendo el trabajo de eje podemos calcular la temperatura 2. Entonces, igual siempre hagan sus análisis dimensionales y ya con despejan la temperatura 2.
Observen entonces que la temperatura que sacamos aquí es la ideal porque estamos sacando un trabajo ideal de eje y entonces por lo tanto mi temperatura ideal son 545 Kelvin. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que en realidad la eficiencia es el trabajo del sistema real entre el trabajo ideal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el trabajo del sistema real va a ser el 75% del trabajo que yo consideré en la idealidad. Entonces, si mi trabajo ideal son 5.137, que fue el que calculé aquí, entonces en realidad mi trabajo son 3.853. Entonces, cuando yo calcule la temperatura, observa que yo no le voy a sacar el 20 o el 75% de la temperatura, es el 25% del trabajo, porque la eficiencia es el trabajo del sistema entre el trabajo ideal. Entonces, si yo calculo la temperatura del sistema, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el trabajo real, que es el 75, y entonces sustituirlo aquí en mi ecuación, ¿ok? Lo sustituyo en mi ecuación y entonces obtengo la temperatura del ideal la temperatura real. Observe que si fuera temperatura ideal, yo voy a tener 545 Kelvin. Como yo sé que en realidad es el 75%, en realidad mi temperatura real de un proceso irreversible son 590 Kelvin. Entonces, eso es digamos que el procedimiento es igual que el otro, nada más hay que acordarnos con el asunto de las eficiencias, ¿sí? La eficiencia está en función del trabajo. Entonces, el trabajo del sistema es el 75%, o el trabajo real, digamos, aquí, es el trabajo, la eficiencia por el trabajo ideal. Y entonces ya podemos observar el cambio en la temperatura. Entonces, esas son las cosas que hay que tener que ir viendo en cada uno de los procesos. Bueno, este es un proceso, digamos, ya habíamos visto bombas y compresores y turbinas, más o menos. Ahora, tenemos muchos otros dispositivos de flujo que también son muy importantes. En este caso, vamos a hablar de otro tipo de dispositivos. En este caso se va a llamar válvulas de estrangulamiento, pero en realidad puede ser cualquier dispositivo que va a obstruir un poco el paso del flujo o restringir el flujo. Entonces, esa restricción de flujo me va a ocasionar una caída de presión importante. Entonces, también aquí vamos a hablar de una caída de presión, pero no es una caída de presión por una expansión como lo que sucede en una bomba o por un cambio de energía cinética, no. Esta es una caída de presión porque se restringe el flujo, o sea, se disminuye drásticamente el área en donde puede pasar el fluido. Entonces, eso sucede en las válvulas, que es lo más fácil de entender. Tienen una válvula, la cual a la hora de que ustedes abren o cierran el émbolo de la válvula, entonces lo que están haciendo es que cada vez, si ustedes abrieran aquí todo completo, levantaran el émbolo, pues el flujo es continuo, pero si ustedes bajan este pedacito donde pasa el flujo, pues cada vez se va haciendo más pequeño. Entonces ustedes van a tener una caída de presión. Entonces, esto puede suceder tanto también en una válvula como es lo que sucede también en una membrana o en un tubo capilar o cuando ustedes lo ponen o lo restringen por un material poroso. Entonces, también puede ocurrir en filtros. Imagínense que tienen o una membrana permeable o cosas así por el estilo. ¿Qué quiere decir? Que de un lado tienen un flujo y está pasando a través de, imagínense, un filtro. Entonces, como tenía una capacidad de flujo importante y luego cuando pasa por la membrana va a pasar a través de orificios muy pequeños. Entonces, eso hace que la caída de presión sea bien importante y entonces van a tener condiciones distintas a la salida. Eso se llama una válvula de estrangulamiento o una restricción de flujo. Y hay, o como les decía, muchos dispositivos. Generalmente los más importantes son las válvulas, pero también no olviden todo lo que se refiere a membranas y a capilares. Entonces, todo eso que ustedes hagan va a producir caídas de presión,
pero aquí no producen trabajo. Si se fijan, es la diferencia de una bomba o una turbina. Esa caída de presión no produce trabajo, sino que lo que va a ocasionar en este caso, como la energía no se va a ir en la producción de trabajo, van a tener una disminución bien importante de la temperatura. Entonces, en las válvulas, lo importante que van a tener aquí es un cambio en la temperatura. Y ese cambio en la temperatura es lo que se tiene que calcular. Siempre tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes pongan una válvula en un sistema. Lo que va a ocasionar es que cuando caiga la presión, eso va a hacer que caiga la temperatura. Y ahí es el problema, que pueden tener muchos efectos secundarios por esa caída de presión. Si ustedes no calculan por esa caída de temperatura, ¿qué puede ocasionar? Lo más simple que se me ocurre que entiendan de ese es cuando, por ejemplo, conectan un tanque de gas y no lo conectan bien, o no está bien acomodado, o tiene mucha presión el tanque y lo abren en la atmósfera. Si se han fijado, se congela y ustedes pueden llegar a ver hielito en la tubería. Se congela la tubería. ¿Eso qué pasó? Porque tiene un cambio de temperatura bien drástico por el cambio de presión, porque el tanque está a una presión y lo abren a la atmósfera y ¡frum! Se les congela. No sé si les ha pasado en alguna ocasión o ven que está muy frío. Generalmente sucede cuando están conectando un tanque de gas. ¿Por qué? Porque el tanque está bien alta la presión y lo abren a la atmósfera y entonces ese cambio de presión hace un cambio de temperatura bien fuerte. Como baja la temperatura, obviamente el vapor que tienen de agua se condensa y entonces se les congela la válvula. Eso sucede muy fácil, muy regularmente. Eso se llama el efecto Joule-Thomson y es bastante conocido y se debe de evitar el congelamiento porque aparte de que pues obviamente se les congela, el cambio brusco de temperatura puede causar muchos problemas y daños en los materiales. Entonces pueden tener una fractura y puede romperse la tubería, puede romperse la válvula o generar puntos de falla que en algún momento haga que el material se deforme. Entonces, el cálculo de la temperatura que sucede por estas caídas de presiones es bien importante. Entonces, eso se llama coeficiente de Joule-Thomson o el efecto de Joule-Thomson. Entonces, en estos dispositivos es lo que hay que ver. Hay que ver la temperatura al final. Entonces, siempre, siempre, siempre tengan cuidado cuando cambia la presión tan grandemente como va a cambiar en una válvula. Entonces, ¿cómo nos queda nuestro balance de energía? Igual, siempre fíjense, vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, en una válvula, son pequeños, entonces igual forma el calor es igual a 0. ¿Por qué decimos que el calor es igual a 0? Porque es un dispositivo bien chiquito, entonces el tiempo que pasa en el dispositivo es tan pequeño que no disipa calor. Entonces, Q es igual a 0. Dijimos que son dispositivos donde el trabajo no va a ser importante porque no producen trabajo. Generalmente la energía potencial es igual a 0 y la energía cinética también va a ser igual a 0. Generalmente la velocidad es mayor, pero sí hay un cambio de velocidad en este proceso, pero generalmente se desprecia. Y aquí, cuando desprecian la energía cinética, sí tiene mucho menos contribución que en una turbina. Entonces la pueden despreciar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, van a quitar todos los términos y solo nos queda el delta H. Eso quiere decir que el delta H es igual a 0. Esta ecuación es bien importante porque lo que están diciendo que ocurre en es un proceso que se llama isentálpico, que quiero decir que es la misma temperatura, así como tenemos procesos isotérmicos, que es la misma temperatura, isobáricos en la misma presión, tenemos procesos isoentálpicos, que quiero decir que es la misma entalpía. Entonces, una válvula es un proceso isoentálpico, que quiere decir que tiene la misma entalpía de entrada que la de salida. Y eso es bien importante. Esa es la ecuación básica y eso es lo que tienen que aprenderse de las válvulas, que delta H es igual a 0, ¿sí? Entonces, por eso se llaman así procesos isentálpicos. Entonces, ese es como les va a quedar la ecuación. Entonces, si ustedes
delta H va a ser igual a 0. También pueden usar como delta H es igual a 0, H2 es igual a H1. Y entonces la definición de la entalpía es la energía interna por el PV. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un flujo constante. Entonces, pueden usar tanto esta ecuación o esta ecuación, depende de lo que ustedes estén trabajando, pero podemos calcular muy bien las temperaturas a partir de esta ecuación. Entonces, ya son las 7:53, entonces vamos a hacer ejercicios también de válvulas. Y bueno, ¿qué me falta? Bueno, me faltan los mezcladores de corrientes y creo que con eso, y los intercambiadores de calor, todavía nos faltan. Entonces, el lunes vamos a continuar viendo y vamos a hacer más ejercicios después de aquí de procesos de flujo para que los vayan tomando en cuenta. ¿Qué más? ¿Dudas al respecto? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo. Todo muy bien, qué bueno, gracias. Es importante, a ver, permítame un momento. Es importante entonces que terminen su tarea. Les digo, si tienen dudas, ahorita en la mañana voy a estar disponible y voy a terminar de checar todas las dudas de las que me preguntaron ayer. Y